whitehouse.gov, en la sección de información, del briefing room, como lo llaman ellos, aparece ya desde el día de ayer, aparece lo que podemos llamar la hoja informativa de cooperación bilateral México-Estados Unidos y tiene fecha del 8 de junio. Y se refiere a la reunión que hubo entre la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, con el presidente de México, mira fotos, vi a Luis Miguel, ahí dije, Luis Miguel, no, Andrés Manuel López Obrador. Lapsus. Ya hay varios aspectos importantes e interesantes que hay que conocer y platicar. Dicen que se va a establecer un diálogo de seguridad a nivel de gabinete para discutir una visión compartida de la seguridad, porque los criminales organizados no reconocen frontera. Presenta una amenaza para ambos países. Después dicen que se va a fortalecer la cooperación laboral. Estados Unidos va a invertir en lo que podría interpretarse como un acto injerencista que va contra la soberanía mexicana. Va a invertir $130 millones adicionales en asistencia técnica y cooperación durante los próximos 3 años para trabajar con el gobierno mexicano en la implementación de la legislación laboral y para financiar programas que apoyarán a los trabajadores, mejorarán sus condiciones de trabajo y atenderán a niños y niñas que trabajan. Después dice que los dos gobiernos van a trabajar para fomentar juntos el desarrollo agrícola y los programas de empoderamiento de jóvenes en El Salvador, Honduras y Guatemala. Van a co-crear y co-administrar un programa de asociación que les permitirá entregar, medir y comunicar mejor la asistencia a esta región centroamericana. También dicen que van a traer inversiones al sur de México, que el gobierno de Estados Unidos ha desarrollado un paquete de subvenciones, préstamos y otros compromisos que ayudarán a generar un crecimiento de base amplia en el sur de México, crear empleos y reducir la desigualdad. Estados Unidos va a tener como objetivo crear $250 millones en nuevas inversiones y ventas en el sur de México mediante el fortalecimiento de las cadenas de valor rurales como el cacao, el café y el ecoturismo. Pero también la Cooperación Internacional de Financiamiento para el Desarrollo de Estados Unidos va a emitir un préstamo para respaldar hipotecas y viviendas asequibles. Entre el 40 y el 50% de las viviendas nuevas se construirán en el sur de México. La Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos y el Departamento de Comercio van a organizar misiones comerciales y de desarrollo empresarial que apoyarán el desarrollo de la infraestructura en el sur de México. También crean una alianza para resolver los casos de los más de 82,000 desaparecidos en México. Y la muy mal nombrada en la conferencia de prensa Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y otras dependencias van a continuar capacitando a los técnicos de laboratorio y a la policía para mejorar sus habilidades en el análisis forense de cadáveres, etcétera, etcétera. Muy amplio, muy amplio. Luis Miguel. Mientras te escuchaba, decía, y pensar que nos la pasamos hablando de si el presidente dijo bien el nombre, si lo traía los zapatos boleados. Son muchos temas muy relevantes y yo diría, la mejor noticia para México tiene que ver con el compromiso de desarrollar el sur. Las cantidades son muy pequeñas, parece mucho, $250 millones, solo para ponerlo en perspectiva, Dos Bocas cuesta entre 8 y 10 mil millones de dólares. Es decir, no, son cacahuates. Pero que en la agenda binacional se plantea ya no solo trabajar en la frontera que compartimos, sino en otra región del país está muy bien. Y como bien dices tú, Eduardo, depende del color del cristal con que se mire. Alguien podría decir, es que Estados Unidos quiere intervenir en la vía de México. Yo digo, este tipo de intervenciones son bienvenidas porque en el fondo quien sale ganando es la población que más necesita empoderamiento de parte de los gobiernos.
El hecho es que este anuncio que van a promover, por ejemplo, el ecoturismo, es como un espaldarazo al Tren Maya, no se engañen. Porque si Estados Unidos se encarga de promover turistas a la región del Tren Maya, ¿qué van a decir los detractores de ese proyecto presidencial? A ver, Bernardino. Sí, Eduardo, no, sin duda son acuerdos bilaterales en donde ambos países, valga la redundancia, se ponen de acuerdo en algunos aspectos. Temas como el tema de la seguridad o inseguridad es un tema fundamental que ya muchos años atrás se vienen haciendo muchas tantas cosas con apoyo de Estados Unidos. Eso es muy bienvenido. El sentido que también aquí en nuestro país se entienda que esos apoyos deben ser permanentes, sobre todo para combatir este tema de la inseguridad de nuestro país. Eso creo que hay que resaltarlo en ese sentido. Y el otro también, el aspecto laboral. Y esto tengo entendido que viene a través del Tratado de Libre Comercio, ¿no? De libre comercio celebrado con Estados Unidos o el acuerdo de comercio con Estados Unidos. Y es parte también de proteger los propios intereses de sus trabajadores estadounidenses trabajando en empresas aquí en México. Creo que es natural y es importante. Marco. Yo creo que la buena noticia es que se planteó una agenda bilateral mucho más amplia de la que teníamos con el gobierno de Trump, que estaba muy centrada en el tema de migración y algunos temas de seguridad, y se amplió. Segundo, el reconocimiento de Estados Unidos que el problema de fondo de la migración hacia el norte tiene que ver con la pobreza y la falta de oportunidades en los países. Me parecen muy buenas cada una de las iniciativas, me parecen de bajo presupuesto y de probable bajo impacto, pero están ahí ya en agenda. Lo que no me gusta tanto es la forma, es fondo. En la primera visita que hizo Kamala no la hizo a México, ¿no? Y la segunda, mientras... Que, o sea, está sentido porque primero fue a Guatemala. Me parece que tiene su sentido, ¿no? Las agendas se organizan. Y particularmente en Guatemala hizo algunos comentarios muy positivos del gobierno de Guatemala. Y aquí se abstuvo totalmente de hacer ningún comentario respecto al gobierno. Eso llamó, en lo particular, para mí, mucho la atención. Pero en el comunicado que yo acabo de leer en parte dice: el presidente López Obrador promulgó una legislación histórica de reforma laboral el 1 de mayo de 2019. Si hay un comentario positivo. Lo que yo le encuentro aquí que falta, toda la bronca es México y Centroamérica. Yo no veo aquí que diga el gobierno de Estados Unidos hará todo lo posible para reducir el consumo de drogas en su territorio. El gobierno de Estados Unidos pondrá mayor énfasis a sus trabajos en la frontera para que funcionarios corruptos no permitan la entrada de drogas ni de seres humanos. O sea, toda la cosa es del Río Bravo para abajo, como que si del Río Bravo para arriba todo fuera perfecto. La verdad, no veo nada que Estados Unidos asuma sus responsabilidades como a veces el origen de los problemas de la delincuencia organizada, porque si no hubiera un mercado de consumo, pues no habría delincuentes que estuvieran satisfaciendo su gusto por el fentanilo, por la cocaína y por otras metanfetaminas y quién sabe qué cosas. Luis Miguel. Como buen comunicado diplomático hay muchas cosas que hay que leer entre líneas. Tienes muchísima razón, Eduardo. Lo que no dice cuenta tanto como lo que dice. Hay una línea dedicada a trabajo infantil y hay que seguirla con atención. El trabajo infantil creció mucho en la pandemia por necesidad y es una de las causales que puede generar mucha tensión en el contexto del TEMEC. En particular, el trabajo infantil es un asunto muy delicado por la dimensión que tiene en el campo mexicano. Culturalmente es normal que personas de 14, 15, 16 años trabajen en algunas regiones. Cuando esos niños trabajan en campos que a su vez sirven para exportar, puede generar problema. El otro tema que está entre líneas... A ver, no más de trabajo infantil, pero también tenemos un porcentaje cada vez creciente de niños mucho menores de 12 años de edad trabajando en las ciudades. Absolutamente. Y el otro tema que está entre líneas, hay que seguirlo, hay mucha preocupación en Estados Unidos
por el tema de corrupción en Centroamérica, en México, vinculada a los programas de colaboración. No lo mencionaron. Está entre líneas con esto de, en Guatemala lo dijeron con todas las letras, lo dijo Biden, y también es un tema que seguramente va a tener segunda vuelta. Va a tener que tener segunda vuelta. Ya tuvo su primera vuelta, yo creo que es la segunda. La primera vuelta es el comunicado de la semana pasada de Joe Biden hablando de la corrupción y que van a seguir apoyando a periodistas y organizaciones no gubernamentales involucrados en el combate a la corrupción, de la cual después de eso el gobierno no dijo ni pío. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.